Soy Mireia Capella, Inbound Specialist aquí en Inbound Cycle. Y en este vídeo voy a explicarte por qué y cómo crear un formulario dentro de HubSpot. Como sabrás, un formulario es una herramienta que sirve para poder captar datos, información y así poder construir nuestra base de datos. Por lo tanto, es clave que en este formulario pidas toda aquella información que te sea necesaria para poder conocer quién es el usuario y cómo se comporta que está visitando tu página web. Así que si te interesa, quédate en este vídeo y voy a mostrarte dentro de HubSpot cómo puedes crear un formulario y qué posibilidades tiene. Entonces, para poder acceder al apartado para la creación de un formulario, debemos ir a Marketing, Lead Captures y Forms. En castellano sería captación de leads y formularios. Aquí tendremos todos nuestros formularios creados. Simplemente para empezar a crear un formulario deberemos ir a Create Form o creación de formulario. Y lo primero que nos pregunta es si queremos crear un formulario estándar, regular, o si queremos crear un pop-up. En este caso, en este vídeo os voy a explicar el formulario básico, pero también podríais crear un formulario intermitente. Si vamos a Regular Form, para que se cree, deberemos ir a Siguiente. Aquí tenemos dos opciones, o coger un formulario con una template predeterminada de HubSpot o crear el nuestro desde cero. En este caso, seguramente para tu proyecto quieras configurar tu formulario desde cero con tus propiedades, ¿no? y siguiendo un poco las necesidades que tengas. Así que le damos a Blank Template y a empezar. Vale, aquí lo que podremos es ir añadiendo todos los campos que queramos introducir en nuestro formulario. Tenemos que tener en cuenta que HubSpot tiene unas propiedades predeterminadas, con lo cual si no has creado propiedades, tendrás aquí solo las de HubSpot. Si necesitas alguna propiedad concreta, puedes ir al apartado de propiedades y crearlas según tus necesidades. De esta manera, igualmente, HubSpot tiene las básicas. ¿Cómo podemos poner propiedades dentro del formulario? Es muy simple. Debemos buscar la propiedad que queremos añadir, por ejemplo, la de nombre, que en este caso es first name, y simplemente arrastrando y colocando en el orden que queramos, podemos introducir la propiedad. Así sucesivamente con todos los campos que necesitemos. Por ejemplo, imaginemos que también queremos preguntar el nombre de la empresa. Buscaremos company name y podremos añadirla. El campo email siempre viene predeterminado porque es la forma que tenemos de captar el usuario en el HubSpot. Además, dentro de cada propiedad podemos personalizarla. Si vamos a First Name, podemos ver qué acciones y qué posibilidades tenemos dentro de esta propiedad. Para empezar, podemos hacer esta propiedad obligatoria. Si yo le doy aquí, veis que directamente se añade un asterisco y esto lo que va a querer decir es que el usuario sí o sí, cuando vaya a rellenar el formulario, tendrá que rellenar esta propiedad. Como por ejemplo el email, que es obligatoria para poder tener estos datos. Si no es necesario, la podéis desmarcar. Y la otra opción que tenemos es si queremos que esta propiedad sea oculta. Hay que pensar que entonces esta propiedad no la verá el usuario, pero puede ser que, por ejemplo, para marcar que los registros que tenemos en una campaña las queremos marcar con una propiedad concreta para tenerlos localizados, podríamos añadir esta propiedad, la marcaríamos como oculta y cuando cuando el usuario rellene el formulario tendríamos la propiedad marcada, pero no por el usuario, de manera automática. Después tenemos cómo podemos personalizarlo. Perdonad, podemos ir al lápiz otra vez y simplemente podemos aquí personalizarlo. Por ejemplo, podemos poner nombre. Aquí también podemos poner un campo adicional que aparecerá entre la casilla y el nombre. Por ejemplo, este campo debe ser rellenado con mayúsculas. Es un ejemplo. Y también podemos poner un texto adicional si hay algún otro requerimiento. Esto, por ejemplo, puede servir en el campo teléfono. Voy a mostrároslo. Añadimos el campo teléfono. Y si le damos al lápiz, aquí podemos poner debe ser
un número de 9 dígitos, por ejemplo, y nos aparece dentro. Es un ejemplo. Sí que es verdad que la propiedad de teléfono también tienes la posibilidad de poner un mínimo y un máximo, ¿vale? Entonces, esto es un poco lo que podríamos hacer con las propiedades. Y luego tenemos el formato logic. Esto simplemente es, imaginemos que este campo, una vez ya hayamos pedido el nombre, no queremos que el usuario cuando vuelva a nuestra página y vuelva a querer descargarse algún contenido o a rellenar cualquier formulario, podemos hacer que una vez ya sepamos esta información, lo reemplacemos por otra que nos interese que nos conteste. Entonces, si ponemos esta primera opción, siempre va a aparecer el campo y aparte va a estar rellenado si ya lo ha rellenado, pero también podemos hacer el replace con otra propiedad que nos interese. Entonces, aquí simplemente seguiríamos el mismo formato, añadiríamos aquí la propiedad que queramos reemplazar. Y también podemos hacer dependent files. ¿Qué significa esto? Imaginemos que si nos han contestado el campo de empresa, solo si nos lo han contestado, queremos preguntarle cuántos trabajadores hay en la empresa. Lo que podemos hacer es editar la propiedad y aquí, si la compañía es igual a una compañía cualquiera, que luego se muestre pues company size, por ejemplo. Entonces, aquí estarían un poco todas las opciones que tenemos y vamos a pasar a explicaros otras cosas y otras posibilidades que tienen los formularios. Aquí simplemente no tengo los permisos, pero simplemente podemos añadir un email de follow-up para que se le envíe automáticamente una vez el usuario haya rellenado el formulario. Tenemos otro apartado de options. Aquí podemos escoger entre cuando alguien rellena un formulario simplemente tener un campo donde escribir. Muchas gracias por haber rellenado el formulario. O podemos redirigirle a otra página. Entonces, simplemente aquí deberemos escoger a qué página queremos dirigirle, ¿vale? Por ejemplo. Otras opciones que tenemos. Podemos enviar notificaciones cada vez que alguien rellena un formulario. Esto puede servir, por ejemplo, si es un formulario de carácter BOFU, por ejemplo, alguien que pide información sobre el producto o servicio que estás ofreciendo, lo que podemos hacer es que se envíe un email concreto pues, a un usuario. Simplemente tener en cuenta que aquí deberemos poner el email y que esté en HubSpot. Y luego podemos escoger qué lenguaje, ¿no? Qué idioma tiene el formulario predeterminado, sobre todo para, por ejemplo, cuando un formulario da error y demás, pues que podamos tener el idioma de donde estamos captando. Entonces, en este caso, pues podríamos poner Spanish y ya lo tendríamos, ¿vale? Y por último, muy interesante, aquí tenemos el Style and Preview, cómo se ve y cómo se verá el formulario en varios dispositivos. Tenemos desktop, tablet y mobile. Entonces aquí simplemente veremos cómo nos está quedando nuestro formulario. En este caso pues hemos puesto el nombre, el email, el número de teléfono. Bueno, aquí habría que cambiarle el company name si queremos ponerlo en castellano y cómo nos aparece cada uno de los campos que hemos rellenado. Tenemos el desktop, tablet, cómo se vería en una tablet y en mobile, cómo quedaría el formulario. Ya lo tendríamos. Simplemente para publicarlo os recomiendo que le pongáis un nombre que identifique este formulario. En este caso, pues por ejemplo, podría ser form tofu y simplemente darle a publicar. Cuando le damos a publicar, aquí lo que nos ofrece HubSpot es el código para poderlo incrustar en la página que queramos. Y también podemos compartir el link directamente para que se pueda introducir de la misma manera. Cuando vayamos a All Forms, tendremos aquí nuestro formulario creado. Y aquí nos da también algunas métricas. Cuántas vistas ha tenido este formulario, cuántas submissions, es decir, cuánta gente lo ha rellenado. Y incluso se va creando una lista donde podremos directamente haciendo clic aquí
yendo a la lista de contactos. Cuando entremos aquí también tendremos métricas y el detalle de cómo está funcionando este formulario y siempre podremos editarlo. Espero que este vídeo te haya resultado muy útil. Te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal y así no te perderás ninguno de los vídeos explicativos sobre HubSpot. Muchas gracias.